Autoriza el árbitro y la intermedia ya se pone en marcha. Allí está Dávalos y cruza hasta el gol de Arce. Allí está Dávalos, pelota para Arce. Atropella Arce. Y casi autogol de Martínez. Reacciona bien Horacio Almada. Se salva Rubio Ñu. Qué buena acción, qué buen contra metió Encarnación. Casi autogol de Martínez. Esto sigue 0-0 por poquito. Viene el centro, arriba la pelota, cabeceó Vega. Fernando Vega sorprendió, el cabezazo pasó muy cerca del poste derecho del portero Almada, se salva Rubio Ñu. Allí está Santander, buena pelota para Juneiker, allí está Juneiker, pone el físico, gana varios. Le queda Ayala, le puede pegar a Ayala, pase para Santander, allí está Nani, juega para quién, a ver quién llega. Buena acción, la pelota para Arce, allí está Pedro, viene el centro por atrás, el remate de Nani. Santander encuentra bien ubicado al portero Almada, estaba en el medio, allí se fue la pelota, qué fortuna para el arquero. Viene el córner, pelota arriba, cabezazo. ¡Gol de Encarnación! Fernando Vega, fue un anuncio lo de un par de minutos atrás, ahora se toma la revancha, misma fórmula, centro, cabeza y gol, qué buena pelota metió Ayala, se eleva Fernando Vega, aplica el testazo, vence la resistencia del portero Almada y rompe la paridad en Encarnación, cubre la pelota, juega por el medio, intenta González, Ángel cae, falta en perjuicio de González. Amarilla para Emma Caballero. Y mirá que Emma ya tiene tarjeta. Se va del partido Caballero. Cruzado. Ingresó hace 10 minutos y se le complica absolutamente todo al equipo ñuense. La falta de perjuicio de Ángel González. Será tiro libre para Encarnación. González se va a reponer. Bueno. Bien, asistencia. Siguen protestando los de Rubio Ñu. La situación. Cuestión de 5 minutos más o menos. La doble tarjeta amarilla para Caballero. Y la expulsión. Otro que viene a reclamar evidentemente. Va a terminar el juego. El árbitro mira la hora. Terminó el triunfo. Encarnaceno se consuma.